Ahora bien, cuando hablamos de desarrollo de software tenemos que conceptualizarlo, porque si nosotros no tenemos un concepto claro de lo que estamos hablando, nunca vamos a poder comprenderlo claramente. Entonces, ¿qué es el desarrollo de software? No es más que el proceso que tiene como propósito la producción de aplicaciones informáticas de calidad. No es que uno va a tirar flechas para hacer una aplicación y que como quede, no. Eso es parte de nuestro prestigio profesional y nosotros debemos procurar hacer aplicaciones con la mayor calidad posible, capaces de satisfacer los requerimientos del cliente. Quiere decir que el cliente debe quedar satisfecho, debe ser de acuerdo a lo que él está solicitando, a lo que él necesita, no a como nosotros querramos hacerlo. No debemos adivinar, debemos indagar de manera óptima. Este proceso es intensamente intelectual y está marcado profundamente por la creatividad y el juicio de las personas involucradas, es decir, de nosotros como desarrolladores. Esto abre la puerta al surgimiento de diversos problemas, entre los cuales tenemos los siguientes. Aquí tenemos un primer problema muy común cuando estamos intentando desarrollar soluciones informáticas. Apreciamos que surge un problema relacionado con la forma en la que el usuario ve al programador y viceversa, donde por una parte el cliente nos considera a nosotros como extraterrestres o bichos raros que hablan un lenguaje para ellos incomprensible. Ahí está la parte arriba de la imagen. Mientras que por la otra nosotros solemos considerar al usuario como cavernícolas, dinosaurios o gorilas, seres incapaces de comprender el más mínimo detalle del proceso que estamos realizando. Entonces vean que allí ya hay un choque, y ese choque nos limita en cuanto al trabajo que vamos a hacer de desarrollo de una solución, donde surge entonces la necesidad de cambiar nuestra forma de ver al cliente en pro de una mejor comunicación capaz de romper esta primera barrera. No podemos obligar al cliente a que nos vea de otra manera. Debemos enseñarlo a hacer eso. ¿Y cómo lo enseñamos? Primeramente nosotros viéndolo a él de una manera más adecuada a lo que estamos haciendo. Vamos con un segundo problema. En segundo lugar está el problema relacionado con la forma tan diferente en que cada uno de los elementos participantes del proceso de desarrollo enfoca el problema. Esta se basa en las experiencias y conocimientos personales de cada individuo, siendo necesario entonces unificar criterios para alcanzar resultados óptimos, recordando que cada uno de nosotros es capaz de aportar elementos enriquecedores al proceso de desarrollo. Fíjense que aquí tenemos 10 imágenes, cada una de ellas representa una forma diferente de ver el mismo problema. Y esto es algo sumamente también común y grave cuando estamos hablando de desarrollo de software. Seguimos con lo que estamos hablando. Estos problemas surgen fundamentalmente debido a que no hablamos el mismo lenguaje. Mientras que el cliente piensa en forma natural, es decir, en forma general y abstracta, en términos de lo que puede ver, oír y sentir, esto implica una visión del mundo basada en información. El programador o desarrollador piensa en una forma más compleja, teniendo una visión del mundo basada en datos y procesos, sin darse cuenta que la suma de estos elementos es la que le permitirá la creación de soluciones exitosas. Ya que, como ustedes deben recordar que ya lo nombramos hace un rato, estos son los tres elementos que componen cualquier elemento, cualquier proceso de solución de problemas. Donde el dato es recibido del usuario a través de algún medio de entrada. El proceso está a cargo de lo que es el desarrollador, y la información es la salida que debemos presentarle a quién,
pues nada más y nada menos que al usuario. Entonces no podemos dejar al usuario por fuera cuando estamos trabajando, cuando estamos tratando de solucionarle un problema. Imagínense, eso es como la gente en la familia. Si en la familia hay un problema, por ejemplo, con un hijo, y nosotros tratamos de hacer de todo para solucionar ese problema, pero nunca hablamos con el hijo, lo más probable es que no vamos a poder tampoco alcanzar una buena solución. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, la relación entre esos tres elementos nuevamente. Si a nosotros nos dicen rojo, 14, 1, árbol, metros, nosotros a final de cuentas no vamos a entender lo que se nos está diciendo, porque no hay la construcción mental adecuada. ¿Qué debemos hacer? Someter esos datos a un proceso para convertirlo en una información útil. Vean que durante ese proceso se organiza la información y se complementa con los elementos necesarios. Entonces puede quedar algo así como: había un árbol rojo de 14 metros. Ya ahí tenemos una idea mental de lo que estamos hablando y formamos una imagen tal como la que está allí en su pantalla. De allí podemos decir que nosotros podemos tener muchos ingredientes, es decir, muchos datos diferentes, que por sí solo a veces nos resultan de poca utilidad. Si tú tienes hambre y solamente tienes harina, no tienes nada más, de poco te va a servir, porque tú no te vas a comer normalmente la harina así en polvo sola. Necesitas otros ingredientes combinados adecuadamente y sometidos a procesos adecuados, incluido el tiempo, para poder obtener los resultados que estamos esperando. Si lo hacemos de manera correcta, podemos a final de cuentas obtener resultados excelentes. Otra forma de explicar lo anterior es que el cliente es la persona que tiene las piezas de un rompecabezas y sabe qué es lo que quiere construir, es decir, posee el dominio del problema, pero lo que no tiene es la capacidad de alcanzar dicha meta. Podríamos decirlo de alguna manera que desconoce cómo armar el rompecabezas, mientras que nosotros como desarrolladores podemos considerarnos como expertos en armar rompecabezas, con un amplio dominio y experiencia en metodologías y herramientas requeridas, que solamente estamos esperando recibir las piezas que tiene nuestro cliente y necesitamos además que él nos indique cuál es la imagen que debemos armar, ya que ustedes saben que armar un rompecabezas sin saber cuál es la imagen es sumamente difícil. Por ello, podemos decir que resulta imposible la creación de soluciones exitosas sin la correcta interacción entre ambos actores del proceso. El cliente debe suministrar al desarrollador los insumos necesarios, ya que no va a poder lograr su meta sin su ayuda, mientras que el programador, si desea construir un software de calidad, debe procurar comprender en profundidad las características específicas del problema en particular que pretende resolver, y dicho conocimiento solo puede ser obtenido a través de una constante comunicación con el cliente. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Supongamos que la persona que está en color blanco es el señor Cenepo, por decir algo, y que es el cliente, y la persona más oscurita es el señor Albracio. Ellos llegan, el cliente está comunicándose con el desarrollador para solicitarle un producto. El desarrollador entiende que la imagen que quiere el cliente es esta. Se la expone para ver si es la adecuada. Y el desarrollador dice, el cliente dice, no, eso no es. Vuelven a seguir comunicándose, a seguir conversando. Y el desarrollador entiende otra imagen. Nuevamente el cliente dice que eso no es lo que él necesita. ¿Qué pasa? Que durante este proceso el desarrollador va añadiendo piezas al rompecabezas mental que él está formando.
sigue las conversaciones con las negativas en caso de que sea necesario, hasta que llegue un momento en que por fin, por muy malo que sea explicando el cliente o por muy cerrado que sea el desarrollador, en algún momento deberían llegar a una solución que sea adecuada para ambos. De allí que solo la buena comunicación entre estos dos actores nos permitirá obtener resultados óptimos, debiendo unir adecuadamente estos elementos para alcanzar niveles de calidad aceptable respecto a los resultados esperados. Así el programador podrá entender lo que el cliente quiere y el cliente podrá estar consciente del alcance real del proyecto que se propone emprender. Pregunto aquí, antes de continuar con el siguiente